¿Alguna vez te has preguntado si los orígenes de la Iglesia Católica son realmente como te los han contado? Es probable que te hayan enseñado que todo comenzó con Pedro, el apóstol de Jesús, pero ¿y si te dijera que la verdadera historia está llena de matices, giros inesperados e incluso contradicciones? Lo que estás a punto de descubrir no solo desafiará lo que creías saber sobre la religión, sino que también podría cambiar tu perspectiva sobre la historia misma. Prepárate para explorar los misterios que se esconden detrás de una de las instituciones más influyentes del mundo. Ahora reflexiona, ¿quién decidió realmente que Pedro debía liderar la iglesia? ¿Fue una instrucción directa de Jesús o un acuerdo entre sus seguidores? Imagina por un momento un grupo de hombres perseguidos y divididos por sus creencias, reuniéndose en secreto en un contexto de incertidumbre y peligro. Fue en ese escenario donde surgieron las primeras decisiones que dieron forma a lo que hoy conocemos como la Iglesia Católica. Pero, ¿es razonable pensar que una estructura tan colosal se originó por la acción de una sola persona o en un solo instante? Las respuestas pueden ser más complejas de lo que parece, y al sumergirte en esta historia, es posible que descubras detalles que nunca imaginaste. ¿Estás listo para cuestionar todo lo que creías saber? Descubre enseñanzas transformadoras y verdades bíblicas que iluminan nuestro camino. Suscríbete y dale like para ayudarnos a compartir este mensaje con más personas. Imagina por un instante este panorama. La Iglesia Católica, que hoy reúne a más de 1.000 millones de creyentes en todo el mundo, nació en un contexto lleno de adversidad y caos. Roma, en aquel entonces, no solo era el epicentro del poder político y militar, sino también un lugar dominado por la veneración de múltiples dioses paganos. En medio de esta complejidad, los primeros seguidores de Cristo enfrentaban una doble lucha: mantener viva su fe y encontrar la manera de sobrevivir en un entorno donde la persecución era una amenaza constante. El Imperio Romano no era un terreno fértil para nuevas creencias, era un mundo regido por estrictas jerarquías y tradiciones profundamente arraigadas. Los cristianos, a menudo vistos como un grupo pequeño y radical, tuvieron que adaptarse rápidamente, reuniéndose en secreto y creando una red de apoyo mutuo para protegerse de las constantes acusaciones y castigos. La valentía y la determinación de estos primeros creyentes no solo les permitió superar la adversidad, sino también establecer las bases de lo que siglos después se convertiría en una de las instituciones más duraderas y poderosas de la historia. ¿Cómo lograron transformar una causa aparentemente frágil en un movimiento global? La respuesta radica en su resiliencia y su capacidad para desafiar las normas de su tiempo. ¿Cómo logró un grupo marginal, perseguido y desacreditado convertirse en la religión oficial del poderoso Imperio Romano? Este impresionante ascenso no se debió a un simple golpe de suerte ni a un milagro inesperado. Fue el resultado de una estrategia meticulosamente construida a lo largo del tiempo. Algo que rara vez se menciona es que la Iglesia Católica no apareció de la noche a la mañana ni fue fruto de un mandato divino explícito. Fue el producto de décadas, incluso siglos, de decisiones humanas, desde reuniones clandestinas llenas de incertidumbre hasta los grandes concilios que definieron sus dogmas y prácticas. Cada uno de estos pasos estuvo impregnado de conflictos, intensos debates y, en ocasiones, decisiones que parecían contradecir las enseñanzas originales de Cristo. Entonces, ¿qué impulsaba a estas figuras clave? ¿Era un profundo compromiso con la fe, un deseo de poder o quizás una mezcla compleja de ambos? Este misterio ha fascinado a historiadores y teólogos durante siglos. Consideremos al apóstol Pedro, reconocido como el primer papa y figura fundamental en esta historia. Su papel central es indiscutible, pero surge una pregunta crucial. ¿Realmente tenía la intención de establecer una iglesia organizada como la conocemos hoy? Según las Escrituras, Jesús le dijo: «Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia». Sin embargo, ¿es esta declaración suficiente para afirmar que Pedro fue el fundador de toda una institución? O, tal vez, la iglesia que conocemos hoy tomó forma a partir de interpretaciones posteriores y decisiones estratégicas tomadas mucho después de su tiempo. Vamos a desentrañar juntos estas complejas capas de historia y fe. ¿Estás listo para ir más allá de lo que siempre te han contado? ¿Qué quiso decir realmente Jesús cuando mencionó la palabra iglesia? ¿Se refería a un edificio físico, a una institución organizada o a algo completamente distinto?
Las palabras de Jesús han sido interpretadas de tantas maneras a lo largo de los siglos que han provocado divisiones profundas y permanentes entre los creyentes. Pero aquí viene algo que quizás no sabías: la Biblia nunca menciona explícitamente una iglesia católica. De hecho, el término católico, que significa universal, no se utilizó hasta mucho después de la muerte de los apóstoles. Fue Ignacio de Antioquía, alrededor del año 107 después de Cristo, quien usó esta palabra por primera vez para describir a la comunidad cristiana. Entonces, si los primeros apóstoles no emplearon este término, surge una pregunta intrigante: ¿quién tomó la decisión de llamar católica a la Iglesia, y cuál fue la razón detrás de esta elección? Para comprenderlo, es necesario retroceder en el tiempo y sumergirse en los comienzos del cristianismo. Imaginemos un movimiento revolucionario, liderado no por figuras de poder o académicos, sino por pescadores, recaudadores de impuestos y personas marginadas por la sociedad. Estos hombres y mujeres desafiaron las normas religiosas y culturales de su época, llevando un mensaje que, aunque poderoso, iba en contra de las creencias establecidas. La fuerza de este movimiento no radicaba en títulos o riquezas, sino en la capacidad de conectar con los corazones de las personas comunes, en la promesa de esperanza y redención. Pero, ¿cómo evolucionó este grupo humilde y diverso para convertirse en una organización global? Para responder, debemos examinar los eventos que moldearon su identidad, desde las primeras comunidades perseguidas hasta los momentos clave en los que el cristianismo comenzó a institucionalizarse. Lo que descubriremos podría cambiar por completo tu perspectiva sobre los orígenes de la fe cristiana. La persecución de los cristianos en el Imperio Romano fue despiadada y aterradora. Eran vistos como herejes, enemigos del Estado, y muchos encontraron su final en las arenas, enfrentándose a fieras o siendo ejecutados públicamente para entretener a las multitudes. Pero aquí surge una pregunta fascinante: ¿cómo pasó este grupo marginado, perseguido y reducido al silencio, a convertirse en una élite influyente y en la religión oficial del imperio? La respuesta nos lleva a uno de los momentos más decisivos de la historia: la llegada de Constantino el Grande. Constantino, un líder visionario y estratega por excelencia, cambió para siempre el rumbo del cristianismo. Su conversión en el siglo IV al cristianismo marcó un punto de inflexión, pero no caigamos en la tentación de pensar que fue un acto puramente espiritual. Constantino comprendió como pocos el poder de la religión como herramienta política para consolidar el control y unificar un imperio que en ese momento estaba fragmentado por conflictos internos y disputas territoriales. Bajo su mando, el cristianismo dejó de ser una creencia perseguida para convertirse en una fuerza que moldearía la política, la cultura y la estructura del Imperio Romano. Constantino otorgó privilegios a la Iglesia, promovió el Concilio de Nicea para resolver disputas doctrinales y estableció un precedente para la relación entre la Iglesia y el Estado. Pero, ¿fue esta conversión sincera, o se trató de una jugada maestra para fortalecer su poder y asegurar la lealtad de una creciente comunidad cristiana? Lo que está claro es que, con Constantino, el cristianismo dejó de ser solo una fe, se convirtió en una herramienta política de alcance monumental. ¿Qué impacto tuvo esto en las enseñanzas originales de Cristo? Es hora de explorar cómo la estrategia y la espiritualidad se entrelazaron para cambiar el curso de la historia. El Imperio Romano enfrentaba un periodo de fracturas internas y desafíos constantes cuando, en el año 313 después de Cristo, Constantino emitió el Edicto de Milán. Este decreto marcó un antes y un después en la historia del cristianismo, legalizando su práctica y poniendo fin a las persecuciones que habían sembrado el terror entre los creyentes. Pero no nos dejemos llevar por una visión idealista. El interés de Constantino por la religión no era del todo altruista. De hecho, cabe preguntarse si utilizó el cristianismo como una herramienta política para consolidar su poder y estabilizar un imperio fragmentado. Con astucia, Constantino reconoció que la fe cristiana, que ganaba cada vez más adeptos, tenía un potencial unificador enorme. En lugar de seguir reprimiendo esta creciente fuerza social, decidió incorporarla como un aliado estratégico. Fue bajo su patrocinio que la base de lo que conocemos hoy como la Iglesia Católica comenzó a tomar forma, especialmente en el Concilio de Nicea, celebrado en el año 325. En este evento histórico, líderes cristianos de diferentes regiones se reunieron por primera vez, convocados y supervisados por el propio Constantino. El objetivo era resolver disputas doctrinales y establecer una unidad teológica que fortaleciera la fe como un pilar del imperio.
Las discusiones en Nicea no solo definieron aspectos fundamentales del cristianismo, como la naturaleza de Jesús y su relación con Dios, sino que también sentaron las bases para una estructura jerárquica que otorgaría a la Iglesia un poder sin precedentes. Sin embargo, no podemos ignorar que estas decisiones tuvieron un costo. Las enseñanzas originales de Cristo fueron, en ocasiones, reinterpretadas o adaptadas para encajar en una visión política más amplia. ¿Te apasiona aprender más sobre la Biblia y su mensaje para nuestras vidas? No olvides suscribirte a nuestro canal y darle like a este video para que podamos seguir creciendo juntos en conocimiento y fe. Este momento marca el punto en el que el cristianismo pasó de ser una religión de mártires y perseguidos a convertirse en una institución estrechamente vinculada al poder imperial. ¿Fue esto una evolución necesaria o una traición a los ideales originales? Al analizar este capítulo, podemos comprender cómo la fe y la política se entrelazaron para dar forma al curso de la historia. Las preguntas debatidas en el Concilio de Nicea eran profundas y fundamentales. ¿Jesús era completamente divino, completamente humano o una combinación de ambas naturalezas? Las respuestas a estos interrogantes no solo dieron forma a la teología cristiana, sino que también marcaron el inicio de una institución destinada a ejercer un poder inmenso sobre la política, la cultura y la espiritualidad durante siglos. Sin embargo, es importante no idealizar este proceso. No fue un camino sencillo ni libre de conflictos. Al contrario, estuvo plagado de disputas internas, traiciones e incluso episodios de violencia. Muchos cristianos de la época no aceptaron las resoluciones de estos concilios. Sus desacuerdos con las decisiones doctrinales no solo los marginaron, sino que, en muchos casos, los convirtieron en víctimas de persecución. Lo irónico es que los mismos seguidores de una fe nacida bajo la opresión terminaron persiguiendo a quienes no compartían su visión. Este periodo de tensión marcó el inicio de divisiones dentro del cristianismo que perdurarían durante siglos, con interpretaciones que se alejaban de las enseñanzas originales de Cristo. El Concilio de Nicea fue mucho más que una reunión de líderes religiosos, fue un evento donde la política y la religión se fusionaron de manera irreversible. Constantino entendió que un cristianismo unificado era esencial para la estabilidad de su imperio, pero este intento de unificación tuvo un costo elevado. Las creencias alternativas y las voces disidentes fueron sistemáticamente silenciadas, dejando en evidencia cómo el poder, una vez entrelazado con la fe, podía moldear la religión para servir intereses políticos. ¿Qué tan lejos estaban estas decisiones de las enseñanzas de amor y unidad que Jesús predicó? Este es el legado complejo que continuamos explorando hoy. ¿Puedes imaginar que aquellos mismos seguidores de Cristo, quienes alguna vez fueron brutalmente perseguidos por los romanos, terminaron persiguiéndose entre ellos? Este giro impactante en la historia deja claro que la creación de la Iglesia Católica no se limitó únicamente a cuestiones de fe, sino que también estuvo profundamente influenciada por la lucha por el poder y el control. Esto nos lleva a una pregunta tan inquietante como reveladora. ¿Hasta qué punto lo que hoy identificamos como católico refleja las enseñanzas originales de Jesús? ¿Y cuánto de ello ha sido moldeado por decisiones humanas y políticas tomadas a lo largo de los siglos? La línea entre lo divino y lo estratégico parece desdibujarse, y explorar este tema nos obliga a reconsiderar muchas de nuestras suposiciones sobre la fe y la historia. Este no es un cuestionamiento simple ni trivial. Es una invitación a reflexionar sobre cómo una fe nacida en la humildad, liderada por pescadores y marginados, se transformó en una de las instituciones más poderosas del mundo. ¿Cuántos de los ideales originales de amor, compasión y humildad sobrevivieron a los procesos de institucionalización y adaptación al poder político? Examinar este legado es una oportunidad para profundizar en la historia de la religión y comprender mejor las fuerzas que la moldearon. Lo que descubramos podría desafiar lo que siempre hemos creído. ¿Estás listo para seguir cuestionando? Esto no es una crítica, sino una invitación abierta a reflexionar. ¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué algunas doctrinas son como las conocemos hoy? ¿O por qué ciertos libros fueron seleccionados para formar parte de la Biblia, mientras otros fueron descartados? Las respuestas a estas preguntas son más complejas y sorprendentes de lo que podrías imaginar, y nos llevan a explorar los intrincados caminos de la historia y las decisiones humanas que moldearon el cristianismo. Lejos de ser una historia cerrada, este relato está lleno de matices, misterios y decisiones que dejaron huella en los primeros siglos de esta fe. Cada elección,
Cada debate y cada exclusión de textos influyó en la forma en que entendemos hoy las enseñanzas de Jesús y los pilares de la Iglesia. Detrás de cada doctrina y cada página de la Biblia hay un contexto, una intención y, en muchos casos, una disputa. Pero esto es solo el comienzo. Lo que viene a continuación te llevará aún más profundamente a los secretos, las controversias y los desafíos que definieron el surgimiento del cristianismo. Prepárate para seguir este viaje y descubrir verdades que permanecieron ocultas durante siglos. ¿Estás listo para enfrentar lo que no te han contado? La historia nos espera con sus respuestas, y es hora de continuar desentrañándola juntos. ¿Sabías que algunos de los textos cristianos más importantes estuvieron a punto de desaparecer para siempre? Antes de que la Biblia se consolidara tal como la conocemos hoy, existían docenas de evangelios, cartas y relatos que competían por definir el camino de la fe cristiana. Pero lo que muchas personas desconocen es que este proceso no fue nada sencillo ni uniforme. Fue el resultado de debates intensos y decisiones que moldearon el curso de la historia religiosa. Ahora, imagina a líderes cristianos provenientes de distintas regiones del vasto Imperio Romano, cada uno con tradiciones y perspectivas únicas. Estos hombres se reunieron para tomar una decisión trascendental, determinar qué textos serían considerados como la palabra sagrada de Dios y cuáles quedarían excluidos o incluso condenados como herejía. Estas reuniones no eran solo discusiones teológicas, eran verdaderos campos de batalla ideológicos donde las ideas competían por sobrevivir. Pero, ¿quiénes eran estas figuras que asumieron el poder de decidir qué sería incluido y qué quedaría fuera? ¿Qué motivaciones guiaron sus elecciones? ¿Era un compromiso con la verdad divina o influencias políticas y culturales de su tiempo? Estas preguntas abren una ventana fascinante hacia los primeros siglos del cristianismo, un periodo marcado por tensiones, alianzas y rivalidades que definieron la fe tal como la conocemos. Profundizar en esta historia nos lleva a cuestionar no solo los textos seleccionados, sino también los que fueron descartados, relegados al olvido o incluso destruidos. ¿Qué secretos podrían esconder esos escritos perdidos? Continuemos este viaje para explorar el impacto de estas decisiones y lo que nos revela sobre el cristianismo primitivo. ¿Sabías que, en los primeros siglos del cristianismo, existieron grupos que veían a Dios de una manera completamente distinta a como lo entendemos hoy? Uno de estos grupos eran los gnósticos, quienes tenían una perspectiva radicalmente diferente sobre la fe y lo divino. Para ellos, no era la fe ciega, sino un conocimiento secreto y profundo lo que conectaba al ser humano con lo divino. Este enfoque los colocaba en un contraste sorprendente con las enseñanzas más institucionalizadas que buscaban establecerse como ortodoxas. Los gnósticos, en su visión, interpretaron la figura de Dios desde una óptica que, para muchos, resultaba revolucionaria y hasta polémica. Algunos incluso llegaron a plantear que el Dios del Antiguo Testamento no era el mismo Dios amoroso que Jesús predicaba. En su lugar, lo consideraban una entidad tiránica y menor, responsable de un mundo lleno de sufrimiento y limitaciones, mientras que el Padre del Nuevo Testamento representaba la verdadera fuente de amor y redención. Estas ideas desafiaban profundamente las narrativas emergentes del cristianismo oficial. No solo cuestionaban las bases de las Escrituras, sino que también proponían una relación más personal y directa con lo divino, lejos de las instituciones y dogmas nacientes. Pero esta visión también los convirtió en blanco de persecuciones, ya que su mensaje era visto como una amenaza para la unidad y el control de la fe cristiana. ¿Qué habría sucedido si estas ideas hubieran prevalecido? Explorar la influencia y el legado de los gnósticos nos invita a reconsiderar cómo las diferentes corrientes de pensamiento dieron forma al cristianismo que conocemos hoy. Imaginen por un momento cómo sería el mundo si esas ideas radicales hubieran prevalecido. El Concilio de Nicea, que ya mencionamos anteriormente, no solo buscaba definir la naturaleza de Jesús y establecer la ortodoxia, sino también suprimir las voces que se desviaban de esta línea oficial. Fue un esfuerzo deliberado por consolidar una visión única de la fe, eliminando cualquier interpretación que pudiera desafiar la unidad teológica y política que Constantino deseaba para su imperio. Muchos textos que presentaban estas perspectivas alternativas, como las de los gnósticos, fueron condenados como heréticos y destruidos de forma sistemática. Durante siglos, sus ideas permanecieron en la sombra, silenciadas por la historia oficial. Sin embargo, la verdad tiene una forma peculiar de salir a la luz.
En 1945, los evangelios gnósticos fueron descubiertos en Nag Hammadi, Egipto, revelando un panorama completamente nuevo sobre los primeros años del cristianismo. Estos textos, escritos por creyentes cuya fe era profundamente introspectiva y centrada en el conocimiento espiritual, nos ofrecen una ventana a un cristianismo diverso y dinámico, lleno de debates y matices. Entre sus páginas, encontramos interpretaciones de Jesús y lo divino que desafían las narrativas tradicionales, abriendo preguntas sobre cómo se moldearon las creencias que hoy damos por sentadas. ¿Qué impacto habrían tenido estas ideas si hubieran sido aceptadas en lugar de suprimidas? Este hallazgo nos recuerda que la historia de la fe es mucho más compleja de lo que solemos imaginar y que aún hay verdades ocultas esperando ser descubiertas. ¿Qué más podría estar esperando bajo el polvo de los siglos? Estos textos revelan un panorama sorprendente de los primeros años del cristianismo, donde la diversidad de pensamiento no solo existía, sino que era la norma. Era un tiempo en el que diferentes interpretaciones y creencias convivían en un dinamismo constante, configurando un mosaico espiritual único. Pero, ¿qué ocurrió para que esa riqueza de ideas fuera suprimida? ¿Cómo se pasó de un cristianismo plural a una fe unificada bajo dogmas específicos? Y más importante aún, ¿qué implicaciones tiene esto para la forma en que entendemos la fe en la actualidad? Tomemos a Pedro como ejemplo. La tradición católica lo venera como el primer papa, la figura sobre la cual se edificó la Iglesia. Sin embargo, cuando miramos la evidencia histórica, el panorama se vuelve mucho más ambiguo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, Pedro desempeña un papel significativo como uno de los líderes del movimiento cristiano, pero nunca se le menciona como el líder absoluto e indiscutible. Más bien, su influencia parece compartir espacio con figuras como Santiago y Pablo, quienes también jugaron roles clave en la expansión de la fe. Este detalle plantea preguntas fundamentales sobre cómo se consolidó la autoridad de Pedro en la tradición. ¿Fue una evolución natural de los eventos o una construcción posterior para justificar la estructura jerárquica que surgió con el tiempo? Examinar estas discrepancias históricas no solo nos permite entender mejor los orígenes del cristianismo, sino también reflexionar sobre cómo las narrativas se adaptaron para responder a necesidades políticas, sociales y teológicas. ¿Cuánto de lo que damos por hecho hoy se basa en la historia, y cuánto en interpretaciones construidas con el tiempo? La respuesta a estas preguntas podría redefinir lo que pensamos sobre los cimientos de la fe cristiana. En el Concilio de Jerusalén, uno de los eventos más importantes del cristianismo primitivo, surge un detalle fascinante. Parece que Santiago, el hermano de Jesús, ocupaba una posición de mayor prominencia y autoridad dentro de la comunidad. Explora con nosotros las maravillas de la palabra de Dios. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ningún contenido que edificará tu vida, comunidad cristiana. Esto nos lleva a cuestionar cómo se consolidó la idea de Pedro como la roca sobre la cual se fundó la Iglesia. ¿Es este un relato histórico exacto o una narrativa desarrollada con el tiempo para fortalecer la autoridad de una institución en formación? Aquí es donde entra en juego una compleja combinación de interpretación teológica y construcción institucional. La famosa declaración de Jesús a Pedro, «Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia», ha sido interpretada de diversas maneras a lo largo de los siglos. Mientras algunos la consideran un mandato directo, otros sugieren que fue un simbolismo, posteriormente adoptado para justificar la centralización de la autoridad eclesiástica. La idea de Pedro como piedra angular de la Iglesia parece ser el resultado de un esfuerzo consciente por parte de los primeros líderes para establecer una narrativa unificadora que legitimara la estructura jerárquica naciente. En un contexto de crecimiento y expansión, tener una figura central como Pedro ayudaba a dar cohesión y estabilidad a una fe que enfrentaba desafíos tanto externos como internos. Este proceso no solo definió el papel de Pedro, sino que también marcó un punto de inflexión en cómo se interpretaron las enseñanzas de Jesús. La mezcla de teología y estrategia institucional moldeó las bases de lo que hoy conocemos como Iglesia Católica. Sin embargo, nos deja con una pregunta clave: ¿cómo sería la fe cristiana si estas narrativas hubieran tomado un rumbo diferente? Explorar estos orígenes nos invita a reflexionar sobre las dinámicas entre fe, poder y tradición. ¿Qué más podemos aprender al mirar con nuevos ojos el pasado? ¿Puedes imaginar que uno de los fundamentos de la Iglesia esté basado más en la tradición que en la evidencia histórica directa? Este es un pensamiento fascinante y, al mismo tiempo, provocador.
Pero aún más intrigante es el papel central que Roma asumió en el cristianismo. Si Jesús vivió y murió en Jerusalén, ¿por qué la ciudad eterna, a miles de kilómetros de los eventos originales, se convirtió en el epicentro de la fe cristiana? La respuesta no se encuentra solo en la teología, sino también en las dinámicas políticas y culturales del Imperio Romano. Roma, como capital del imperio más poderoso de la época, simbolizaba algo más que dominio territorial. Era el corazón político, económico y cultural de un mundo que abarcaba diferentes lenguas, tradiciones y pueblos. En ese contexto, establecer a Roma como el centro del cristianismo no fue una coincidencia, sino una estrategia profundamente influenciada por la necesidad de proyectar universalidad y legitimidad. Al asociar la fe con la ciudad más influyente del mundo antiguo, los líderes cristianos reforzaron el mensaje de que su religión era para todos, trascendiendo fronteras y culturas. Además, la tradición que vincula a Pedro con Roma fue clave para consolidar esta narrativa. Según la historia, Pedro murió martirizado en esta ciudad, lo que la convirtió en un lugar sagrado y en el hogar natural de la autoridad papal. Pero, ¿cuánto de esto fue motivado por la espiritualidad y cuánto por la necesidad de consolidar el cristianismo como una fuerza global dentro del imperio? La centralización de la fe en Roma no solo ofrecía un símbolo de unidad, sino también un recurso invaluable para legitimar y fortalecer su influencia política y cultural. Esta dualidad entre lo espiritual y lo estratégico nos lleva a reflexionar sobre cómo las decisiones tomadas en los primeros siglos moldearon la fe como la conocemos hoy. ¿Qué habría pasado si otro lugar, como Jerusalén o Antioquía, hubiera asumido este papel central? Pensar en estas posibilidades nos ayuda a entender mejor cómo el cristianismo se adaptó y evolucionó para sobrevivir y prosperar en un mundo dominado por el poder de Roma. Al establecer su sede en Roma, la Iglesia Católica no solo buscaba ser un faro de autoridad espiritual, sino también consolidar una legitimidad política que le permitirá jugar un papel protagónico en el vasto escenario del Imperio Romano. Esta decisión estratégica explica por qué los primeros papas dedicaron enormes esfuerzos a reforzar su poder en la ciudad y expandir su influencia a regiones más allá de Italia. Sin embargo, este proceso estuvo lejos de ser pacífico o lineal. El desarrollo de la Iglesia Católica fue una historia marcada por tensiones internas, disputas de poder y momentos de profunda crisis. Por ejemplo, ¿sabías que hubo periodos en los que hasta 3 personas diferentes se proclamaron simultáneamente como el Papa legítimo? Estos episodios, conocidos como el Cisma de Occidente o la crisis de los 3 papas, fueron un reflejo de las luchas políticas y religiosas que sacudieron los cimientos de la institución. Durante este cisma, que tuvo lugar en el siglo XIV, diferentes facciones dentro de la Iglesia y entre los estados europeos apoyaban a distintos candidatos al papado, creando una fragmentación que ponía en duda la unidad y la autoridad de la Iglesia. Esta crisis no solo debilitó la confianza en la institución, sino que también mostró cómo las ambiciones humanas podían infiltrarse incluso en los niveles más altos de una organización espiritual. A pesar de estos desafíos, la Iglesia logró sobrevivir y finalmente reforzar su estructura. Pero estas luchas internas nos invitan a reflexionar. ¿Hasta qué punto las decisiones de la Iglesia estuvieron influenciadas por su misión espiritual y cuánto por las realidades políticas de su tiempo? Entender estos conflictos es fundamental para descifrar cómo la Iglesia Católica evolucionó desde una fe perseguida hasta convertirse en una de las instituciones más poderosas de la historia. ¿Qué otras historias ocultas pueden revelar los episodios de su turbulento pasado? Continuemos desentrañando este fascinante viaje. Estos episodios, como el Cisma de Occidente, son un recordatorio de que, aunque la Iglesia se inspire en ideales divinos, siempre ha estado dirigida y moldeada por seres humanos, con todas sus ambiciones, limitaciones y contradicciones. Esto plantea una cuestión profunda. ¿Cómo conciliaron estas luchas de poder, marcadas por conflictos y divisiones, con el mensaje de humildad, amor y servicio que Jesús predicó? Esta paradoja sigue siendo un tema de intenso debate, incluso en la actualidad. Otro ejemplo que ilustra esta complejidad es la conversión de Constantino al cristianismo, un evento que cambió radicalmente el curso de la historia de la fe. Aunque oficialmente adoptó el cristianismo, Constantino continuó practicando rituales paganos durante toda su vida, un hecho que ha generado preguntas incómodas sobre la sinceridad de su conversión. De hecho, su bautismo no ocurrió hasta el lecho de muerte, lo que lleva a muchos historiadores y teólogos a cuestionar si su acercamiento a la fe fue motivado por convicciones espirituales o por una calculada estrategia política.
La vida y las acciones de Constantino reflejan las tensiones entre el poder terrenal y las aspiraciones espirituales que han acompañado a la Iglesia desde sus inicios. Su legado es un recordatorio de cómo las decisiones de líderes influyentes no solo dieron forma al cristianismo, sino que también introdujeron elementos de pragmatismo político en una fe basada en principios trascendentes. ¿Cómo podemos reconciliar estas contradicciones? ¿Es posible separar lo divino de lo humano en una institución que ha sido parte del entramado político y cultural durante siglos? Estas preguntas nos invitan a reflexionar sobre el impacto de estas decisiones históricas en la Iglesia que conocemos hoy y sobre cómo los ideales originales de Jesús se han visto moldeados por el contexto humano a lo largo del tiempo. La historia del cristianismo, llena de luces y sombras, sigue siendo una fuente inagotable de exploración y aprendizaje. ¿Qué otros secretos podría revelarnos si seguimos indagando? ¿Fue la conversión de Constantino un acto de fe genuina o una estrategia política cuidadosamente diseñada para consolidar su imperio? La respuesta a esta pregunta sigue siendo un tema de debate entre historiadores y teólogos. Constantino, conocido por su habilidad estratégica, no era alguien que tomara decisiones a la ligera. Adoptar el cristianismo ofrecía una poderosa herramienta para unificar un imperio fragmentado, pero también podría haber sido el reflejo de una búsqueda personal de significado espiritual. ¿Qué crees tú? ¿Fue su decisión impulsada por convicciones religiosas profundas o por conveniencia política? Lo que es innegable es que, gracias a él, el cristianismo pasó de ser una fe marginada y perseguida a convertirse en la religión favorecida del imperio. Este cambio transformó no solo el destino de la religión, sino también el curso de la historia misma. Pero esto nos lleva a una pregunta fundamental: ¿quién creó realmente la Iglesia Católica? Aunque Pedro y los apóstoles colocaron los cimientos, fueron los concilios, los emperadores y los líderes de generaciones posteriores quienes moldearon lo que conocemos hoy. Fue un proceso largo, lleno de decisiones complejas, compromisos políticos y conflictos internos. A pesar de estos desafíos, no podemos ignorar la magnitud de lo que se logró. Con todos sus defectos, contradicciones y controversias, la Iglesia Católica ha desempeñado un papel central en la historia, la cultura y la espiritualidad de miles de millones de personas. Es el producto de siglos de evolución, de lucha constante y de una fe que resistió las pruebas del tiempo. Pero, más que eso, nos recuerda que incluso las instituciones más grandes y duraderas están profundamente arraigadas en los sueños, las dudas y las decisiones de seres humanos como tú y yo. Así que te dejo con esta reflexión. La Iglesia Católica, tal como la conocemos hoy, no es solo el resultado de un momento o de una figura singular, sino de generaciones enteras que contribuyeron con sus propias perspectivas, esfuerzos y aspiraciones. Ahora que conoces todo esto, ¿cómo lo ves? ¿Crees que la Iglesia es principalmente divina, esencialmente humana o una combinación fascinante de ambas? La respuesta, quizás, refleja tanto nuestra fe como nuestra forma de entender el mundo.